Hace 6 meses enterré al amor de mi vida. Y mientras yo estaba parada frente a su ataúd intentando no derrumbarme delante de todos, mis propios padres estaban sentados en una oficina intentando convencer a un psiquiatra de que yo había perdido la razón. No estaban ahí para ayudarme. No estaban preocupados por mi salud. Querían controlarme. Querían mi casa. Mi dinero. Mi vida. Y lo peor de todo, es que casi lo logran. Mi nombre es Clara, y hasta hace poco yo todavía creía que la familia era algo sagrado. Creía que, sin importar las peleas o las diferencias, los padres siempre iban a proteger a sus hijos cuando el mundo se viniera abajo. Qué equivocada estaba. Mi esposo, Daniel, era la clase de hombre que hacía que todo pareciera más fácil. No importaba si estábamos pasando un mal momento o si el día había sido horrible, él siempre encontraba una manera de hacerme sonreír. Era tranquilo, inteligente, generoso, y demasiado bueno para este mundo. La noche del accidente estaba lloviendo. Recuerdo perfectamente el sonido de mi teléfono sonando a las 2 de la mañana. Recuerdo haber contestado medio dormida y escuchar una voz desconocida preguntándome si yo era la esposa de Daniel Herrera. Hay segundos que te cambian la vida para siempre. Ese fue el mío. Después de esa llamada, todo se volvió borroso. Hospitales. Papeles. Policías. Personas abrazándome mientras yo apenas podía respirar. Sentía que alguien me había arrancado el corazón con las manos. No comía. No dormía. Pasaba horas sentada mirando la pared sin pensar en nada. El silencio de la casa era insoportable. Cada rincón me recordaba a él. Y mientras yo me hundía lentamente en el peor dolor de mi vida, mis padres empezaron a comportarse de manera extraña. Al principio pensé que estaban preocupados por mí. Iban a mi casa todos los días. Mi madre fingía acomodar cosas en la cocina mientras observaba cada detalle de la casa. Mi padre hacía preguntas constantes sobre las cuentas. Los seguros, las propiedades que Daniel había dejado. Solo queremos ayudarte, repetían una y otra vez. Pero había algo en sus miradas que me incomodaba. Algo frío. Calculador. Mi madre recorría la casa como si estuviera imaginando cómo viviría allí. Mi padre revisaba documentos con demasiada curiosidad para alguien que supuestamente estaba preocupado por su hija viuda. Pero yo estaba demasiado destruida emocionalmente para ver la verdad. El día del funeral amaneció gris. El cielo parecía acompañar mi dolor. Recuerdo haberme vestido mecánicamente, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Llegué a la iglesia y seguí mirando la puerta esperando que mis padres aparecieran en cualquier momento. Nunca llegaron. Los amigos de Daniel estaban ahí. Nuestros vecinos estaban ahí. Incluso personas que apenas conocíamos hicieron el esfuerzo de acompañarme. Pero mis propios padres no. Mi hermano menor, Andrés, me preguntó varias veces si sabía dónde estaban mamá y papá. Yo no tenía respuesta. Durante toda la ceremonia sentí un vacío imposible de describir. No solo estaba enterrando al hombre que amaba, también empezaba a sentir que algo muy oscuro estaba ocurriendo detrás de mí. Horas después del entierro, cuando regresé a casa completamente rota, encontré un mensaje de mi madre. Teníamos una cita importante que no podíamos cancelar. Hablaremos mañana. Eso fue todo. Ni una disculpa. Ni una explicación real. Ni una palabra de consuelo. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. 2 días después descubrí la verdad. Mi madre dejó accidentalmente una carpeta sobre la isla de mi cocina. Iba a guardarla sin verla, pero mi nombre escrito en la portada llamó mi atención. Cuando la abrí, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Había copias de antiguos registros médicos míos. Información privada sobre terapia psicológica después de una pérdida de embarazo que sufrí años atrás. Notas sobre ansiedad. Medicación temporal. Todo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor eran las anotaciones escritas a mano. Llora constantemente. No se alimenta bien. Se aísla. Muestra señales de inestabilidad emocional.
No parece capaz de tomar decisiones racionales. Mi respiración se detuvo. Era un perfil psicológico. Mis propios padres estaban documentando mi dolor para usarlo en mi contra. En la última página aparecía el nombre de un psiquiatra y varias notas legales sobre incapacidad mental y administración de bienes. Entonces entendí dónde habían estado el día del funeral. Mientras yo enterraba a mi esposo, ellos estaban intentando averiguar cómo declararme mentalmente incompetente para quedarse con todo lo que Daniel había dejado. Recuerdo sentarme en el piso de la cocina temblando mientras sostenía aquellos papeles. Nunca me había sentido tan traicionada. No por un extraño. No por un enemigo. Por mis propios padres. Y lo peor era que todo empezaba a tener sentido. Las preguntas sobre dinero. Las visitas constantes. Las falsas muestras de preocupación. Nunca estaban preocupados por mí. Estaban esperando el momento perfecto para quedarse con mi vida. Quise enfrentarlos inmediatamente. Quise llamarlos y gritarles hasta quedarme sin voz. Pero una parte de mí entendió algo aterrador. Si eran capaces de planear algo así mientras yo estaba destruida por el duelo, entonces también eran capaces de mentir, manipular y destruirme si perdía el control. Así que me calmé. O al menos fingí estar calmada. Llamé a Rebeca, la abogada de Daniel y una de las pocas personas en las que todavía confiaba. Cuando vio la carpeta, su expresión cambió por completo. Me explicó que intentar declarar mentalmente incapaz a alguien no era sencillo, pero que mis padres estaban reuniendo información para construir un caso. Y entonces me hizo una pregunta. ¿Daniel alguna vez mencionó problemas serios con tu padre? Eso desbloqueó un recuerdo. Un año antes, mi padre le había pedido una enorme suma de dinero a Daniel para otro de sus negocios prometedores. Daniel se negó. Después de eso, la relación entre ellos cambió completamente. Mi padre empezó a resentirlo. Daniel, que siempre era precavido, comenzó a guardar pruebas de ciertas conversaciones. Entré en su oficina por primera vez desde su muerte. Todo seguía exactamente igual. Su perfume aún parecía vivir en el aire. Abrí una gaveta cerrada y encontré una pequeña grabadora digital. Lo que escuché después me heló la sangre. Era la voz de mi padre. Furioso. Amenazando a Daniel. Diciéndole que si no le daba dinero, destruiría nuestro matrimonio. Que haría que yo dudara de él. Que me pondría en su contra. Y luego dijo algo que jamás olvidaré. Si Clara se queda sola, tarde o temprano todo será vulnerable. Tuve que detener la grabación porque sentí ganas de vomitar. Mi padre llevaba años esperando una oportunidad. La muerte de Daniel solo aceleró sus planes. Pero aún había más. Rebeca encontró documentos financieros relacionados con mis padres. Deudas enormes. Créditos impagos. Avisos de embargo. Estaban a punto de perder su casa. Y en lugar de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, decidieron usar mi tragedia para salvarse. Esa noche lloré como nunca antes. No solo por Daniel. Lloré porque entendí que nunca había tenido la familia que creía tener. Una semana después los invité a cenar. Y todavía recuerdo la seguridad con la que entraron a mi casa. Mi madre sonriendo falsamente. Mi padre actuando como si nada hubiera pasado. Ni siquiera parecían culpables. Durante la cena, mi madre tomó mi mano y dijo: Cariño, hemos estado pensando que quizá deberíamos mudarnos contigo una temporada. No estás en condiciones de estar sola. Ahí estaba. El verdadero objetivo. No querían ayudarme. Querían controlarlo todo. La dejé hablar. Habló de administrar cuentas. De ayudar con seguros. De protegerme de malas decisiones emocionales. Entonces saqué la grabadora. La puse sobre la mesa. Y presioné reproducir. El cambio en la cara de mi padre fue inmediato. El color desapareció de su rostro cuando escuchó su propia voz amenazando a Daniel. Mi madre empezó a llorar al instante, pero ya no me afectaba.
Ya no podía distinguir si alguna vez esas lágrimas habían sido reales. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Todas las notas. Todas las pruebas. Toda la traición. Y les hice una sola pregunta. Planeaban destruirme mientras yo enterraba a mi esposo. Silencio. Ninguno fue capaz de responder. Porque no había explicación posible. Porque no existe justificación para algo tan monstruoso. Entonces les dije algo que jamás pensé que tendría que decirles a mis propios padres. Salgan de mi casa. Y no vuelvan jamás. Mi padre intentó hablar. Intentó decir que todo era por preocupación. Que solo querían ayudarme a manejar la situación. Mentira. Todo era mentira. Les dije que si volvían a acercarse a mis cuentas, propiedades o seguros, entregaría las grabaciones a la policía y a mis abogados. Por primera vez en mi vida, me tuvieron miedo. Y sinceramente, se lo merecían. Después de eso intentaron destruir mi reputación dentro de la familia. Dijeron que yo había perdido la cabeza por el dolor. Que estaba paranoica. Que estaba siendo cruel con ellos. Entonces envié las grabaciones. A mi hermano. A mis tíos. A todos. Y el silencio llegó. Nadie volvió a defenderlos. Meses después perdieron su casa. Ahora viven en un pequeño apartamento lejos de aquí. Mi madre me escribió una carta diciendo que estaban desesperados, que el miedo los hizo actuar mal. Pero la desesperación no crea maldad. La revela. Yo también estaba desesperada. Yo también estaba rota. Y aún así jamás habría destruido a alguien que amaba para salvarme. Vendí la casa donde viví con Daniel porque cada habitación estaba llena de fantasmas. No solo de recuerdos hermosos, también de traición. Ahora vivo cerca del mar, en una pequeña casa tranquila donde nadie sabe mi historia. Y por primera vez en mucho tiempo, puedo dormir sin miedo. Todavía extraño a Daniel todos los días. Hay heridas que nunca desaparecen completamente. Pero aprendí algo importante. El amor verdadero no manipula. La familia verdadera no te usa. Y compartir sangre con alguien no significa que merezca un lugar en tu vida. Durante años pensé que soportar el daño era una obligación porque son tus padres. No. No lo es. A veces las personas más peligrosas son las que tienen acceso directo a tu corazón. Y proteger tu paz no te convierte en una mala hija. Te convierte en alguien que finalmente aprendió su valor. Si algo aprendí de todo esto, es que hay traiciones que cambian para siempre la forma en que ves el mundo. Perder a mi esposo destruyó mi corazón. Pero descubrir lo que mis padres eran capaces de hacer, destruyó mi inocencia. Y sinceramente, nunca volveré a ser la misma mujer después de eso.